Siempre creí que estar solo en la naturaleza era lo más cercano a la paz. Pero cuando decidí explorar la Sierra de Juárez, en Baja California, descubrí que había cometido mi primera equivocación. Era verano, y la idea era simple: una semana de senderismo, desconectarme del mundo y disfrutar de la tranquilidad de las montañas. Llevaba lo básico: comida deshidratada, linterna, botiquín, cuchillo, mapa y brújula. No soy tonto. A pesar de mi amor por las caminatas largas, siempre me aseguro de estar preparado. La ruta no estaba marcada en los mapas, pero Javier, un buen amigo, me había hablado de ella como si fuera un secreto bien guardado, un sendero perdido en la vastedad de la sierra. El primer día fue perfecto. El aire fresco, el cielo despejado y el canto de los pájaros creaban una atmósfera idílica. A medida que avanzaba por el sendero principal, disfrutaba de las vistas y de la soledad. Conforme la tarde avanzaba, decidí que era hora de encontrar un buen lugar para acampar antes de que se hiciera demasiado tarde. Fue entonces cuando vi un sendero que no estaba en el mapa. Era estrecho, cubierto de maleza, y descendía hacia un valle que no reconocí. Parecía poco transitado y casi olvidado, pero algo me atrajo hacia él. Quizás fue la curiosidad o una sensación inexplicable, pero decidí seguirlo, pensando que solo lo exploraría unos minutos. Solo un vistazo, me dije a mí mismo. Avancé unos 50 metros y el sendero comenzó a volverse más extraño. La vegetación se hacía más densa y el aire adquirió un olor metálico, como si algo estuviera descomponiéndose. De repente, me encontré con algo que no esperaba: una cuerda gruesa atada entre dos árboles. Estaba oculta entre las sombras y parecía parte de la naturaleza, pero no lo era. Me detuve justo a tiempo, dándome cuenta de que era una trampa. La cuerda era nueva. Al mirar más de cerca, noté algo más: un tronco con clavos balanceándose como un péndulo, colgado de una liana. Si no me hubiera detenido en ese momento, habría sido yo quien terminara atravesado por esos clavos. Mi corazón se aceleró. Alguien había colocado eso allí con la intención de atrapar algo más grande que un animal. Reculé lentamente, pero justo cuando di un paso atrás, el suelo cedió bajo mis pies. Caí al suelo con un golpe seco, y al intentar levantarme, sentí algo aferrándose a mi tobillo. Un alambre de acero afilado se había cerrado alrededor de mi pierna, aprisionándome. Grité de dolor, luchando por liberarme, pero el alambre se clavaba más en mi piel cuanto más me movía. Fue entonces cuando lo escuché: pasos lentos, pesados, rompiendo las ramas cerca de mí. Mi voz salió temblorosa cuando grité: ¡Hola! Pero no hubo respuesta. Los pasos se detuvieron y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Podía sentir la presencia de algo, de alguien, observándome. Logré liberarme, pero el dolor en mi tobillo era insoportable. Cojeando, traté de regresar al sendero, pero la maleza me había rodeado. No podía encontrar el camino de vuelta. Decidí que lo mejor era ascender, tratar de llegar a un punto más alto para orientarme. La lógica me decía que desde allí podría ver todo el panorama, pero el terreno se volvía cada vez más traicionero. Al llegar a un pequeño claro, ya era noche cerrada. El sol se había puesto y la oscuridad envolvía todo. Encendí mi linterna, pero la luz parecía débil, como si la noche misma la absorbiera. En ese momento vi la primera figura. A unos 20 metros, entre los árboles, había una figura humanoide. Estaba inmóvil, mirando hacia mí. Su postura era extraña, como si sus extremidades fueran demasiado largas y su cabeza estaba inclinada en un ángulo imposible. A pesar del miedo que me invadió, traté de preguntar: ¿Quién eres? No respondió. Pensé que quizá mi mente me jugaba trucos, producto del cansancio. Pero cuando giré para avanzar, vi que había más figuras, cada una a diferentes distancias, todas observándome. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Corrí sin rumbo, tropezando con raíces, empujando ramas que parecían cerrarse a mi paso. Los árboles crujían y los susurros comenzaron. Al principio eran suaves, como si el viento hablara entre las hojas, pero luego se hicieron más claros, más directos. «No debiste venir». Me detuve en seco, jadeando, y miré a mi alrededor, pero no vi nada. El silencio era absoluto, excepto por esos susurros
que parecían provenir de todas partes. Fue entonces cuando el suelo bajo mis pies desapareció. Caí en un agujero profundo, y cuando aterrizó, sentí un dolor agudo en el brazo. Miré y vi que había caído sobre estacas de madera. Una de ellas había rozado mi brazo, perforando la piel, pero por poco no me atravesó. Con dificultad, traté de levantarme. El dolor era insoportable, pero el pánico me empujaba a seguir luchando. Las paredes del agujero eran resbaladizas, y cada vez que intentaba trepar, caía de nuevo. La desesperación me llenó, pero entonces escuché un ruido desde arriba. Alguien observaba desde el borde del hoyo. ¡Ayuda!, grité, pero la figura no respondió. Solo me observaba, inclinando la cabeza de un lado a otro, como si estuviera estudiándome. Sin decir una palabra, dejó caer algo. Un paquete envuelto en tela que aterrizó cerca de mis pies. Lo abrí con manos temblorosas y encontré un pedazo de carne cruda y un cuchillo oxidado. Al principio no entendí el mensaje, pero al levantar la vista, la figura había desaparecido. Pasé horas luchando por salir, ignorando el dolor, hasta que finalmente logré escalar las paredes del agujero usando el cuchillo. Cuando emergí, el amanecer comenzaba a asomar, pero el bosque seguía oscuro, sombrío, como si la luz no pudiera penetrar allí. Corrí sin rumbo, sin saber a dónde ir. Finalmente encontré un camino que me llevó a un pequeño pueblo. Un hombre mayor, al que le conté mi historia entre jadeos y lágrimas, me escuchó pacientemente antes de decir: «No eres el primero que sale de ese sendero, pero la mayoría no lo logra». Nunca volví a las montañas, pero aún hoy, en mis pesadillas, escucho los pasos detrás de mí, el crujir de las ramas y la sensación de que alguien, en algún lugar, sigue cazando. No sé por qué acepté la invitación de Javier. Nunca fui de los que buscan aventuras en lugares inhóspitos, pero ese fin de semana, algo dentro de mí dijo que sí. Quizá fuera el aburrimiento, o tal vez la manera en que Javier lo presentó. Una caminata en el corazón de la sierra, donde supuestamente había una red de senderos que los locales evitaban porque decían que no eran naturales. «No te preocupes, hombre, es solo una vieja superstición. ¿Qué tan malo puede ser?», dijo Javier con esa sonrisa confiada que siempre me hacía sentir como un cobarde si decía que no. Así que ahí estaba, en un jeep destartalado. Éramos 4. Javier, su novia Sofía, un tipo callado llamado Martín, y yo. Llegamos al inicio del sendero al atardecer. El cielo estaba teñido de un rojo profundo, y los cuervos comenzaban a reunirse en los árboles cercanos. «¡Curioso!», dijo Martín, rompiendo su silencio por primera vez. Los cuervos no suelen estar en grupo tan tarde. Lo ignoramos. Javier estaba más interesado en mostrarnos el mapa que había conseguido, uno que él decía era auténtico, trazado por algún explorador olvidado. «El sendero forma un círculo perfecto», explicó mientras señalaba las líneas en el papel. Nos adentramos en el bosque con nuestras mochilas y linternas, aunque la oscuridad nos alcanzó rápido. Los árboles eran altos y sus ramas se entrelazaban, bloqueando la luz de la luna. El aire estaba cargado de un olor a tierra húmeda y algo metálico que no podía identificar. Caminamos por horas, más tiempo del que debería haber tomado llegar al supuesto centro del círculo. Pero el paisaje nunca cambiaba. Los mismos árboles, los mismos sonidos lejanos de cuervos, las mismas marcas en el suelo. «Esto no tiene sentido», dijo Sofía deteniéndose y cruzando los brazos. «¿Estamos perdidos?». Javier negó con la cabeza, pero su cara traicionaba su preocupación. Martín, por otro lado, estaba mirando hacia los árboles como si hubiera visto algo. «Estamos siendo observados», dijo en voz baja. «¿Por quién?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Por algo. Decidimos acampar allí mismo, aunque nadie estaba realmente cómodo». Mientras montábamos las tiendas, Javier seguía revisando su mapa, murmurando para sí mismo. Sofía trató de encender una fogata, pero cada vez que lograba prender una chispa, el viento la apagaba. Finalmente, nos dimos por vencidos y nos sentamos en silencio, con nuestras linternas como único consuelo. Fue entonces cuando oímos el primer sonido.
un crujido suave, como si alguien estuviera pisando hojas secas a pocos metros de nosotros. «¿Qué fue eso?», susurró Sofía apretando el brazo de Javier. «Probablemente un animal», respondió él, aunque su tono no era convincente. Martín se levantó, agarrando su linterna y un cuchillo. «Quédense aquí. Voy a ver». «No es buena idea separarse», dije, pero él ya estaba caminando hacia la oscuridad. Su luz se desvaneció entre los árboles y el silencio se hizo más pesado. Esperamos en tensión durante lo que parecieron horas, pero Martín no regresó. Apagamos nuestras linternas para conservar baterías y seguimos el camino que Martín había tomado. El bosque parecía más denso ahora, como si los árboles se hubieran movido para bloquear nuestro paso. La oscuridad era absoluta y cada paso que dábamos hacía que el aire se sintiera más pesado, más difícil de respirar. Finalmente, encontramos la linterna de Martín, tirada en el suelo. Estaba rota, como si alguien la hubiera aplastado, pero no había rastro de él. «Tenemos que volver», dije, tratando de mantener la calma. «¿Volver a dónde?», respondió Sofía señalando alrededor. No había forma de saber de dónde habíamos venido. Decidimos seguir caminando, esperando encontrar algo que nos orientara. Fue entonces cuando vimos las trampas. Eran simples al principio, cuerdas atadas entre árboles, agujeros cubiertos con ramas. Pero cuanto más avanzábamos, más elaboradas se volvían. Había cuchillas colgando de hilos invisibles, redes de alambre afilado escondidas en la maleza y algo que parecía una guillotina improvisada. «Esto no es natural», dijo Javier con los ojos muy abiertos. «Alguien puso esto aquí». De repente, el bosque se llenó de sonidos, pasos, susurros y ese maldito graznido de cuervos que parecía venir de todas partes. Apunté mi linterna hacia los árboles y vi algo moverse. Era una figura alta, con una máscara de cuero que cubría su rostro. Llevaba algo en las manos, una herramienta que parecía una mezcla entre un machete y un hacha. «¡Corran!», grité. Lo hicimos, pero el sendero no llevaba a ninguna parte. Cada vez que girábamos, otra figura aparecía entre los árboles, siempre en silencio, siempre observando. Sofía tropezó con una de las trampas y cayó al suelo, gritando de dolor. Una cuerda se había enredado alrededor de su pierna, levantándola en el aire como un pez atrapado en un anzuelo. Javier intentó liberarla, pero una de las figuras apareció detrás de él y lo arrastró hacia la oscuridad. Corrí sin mirar atrás, mi mente dividida entre la culpa y el miedo. No sé cuánto tiempo corrí, pero eventualmente el bosque comenzó a abrirse. Las trampas desaparecieron y el aire se volvió menos opresivo. Cuando finalmente salí del sendero, el sol estaba saliendo. Llegué al jeep, jadeando y cubierto de sudor y sangre. Miré hacia el bosque una última vez y vi a los cuervos, cientos de ellos, posados en las ramas como si estuvieran vigilando. Nunca encontré a Javier, Sofía o Martín, pero en mis sueños aún los escucho gritar. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.